¿Sabías que el lugar más sagrado del cristianismo podría haber sido construido sobre antiguas tradiciones paganas y rituales que la Iglesia prefirió dejar en el olvido? Durante siglos, historias de cultos solares, dioses olvidados y ceremonias misteriosas permanecieron enterradas bajo piedras santas. Pero, ¿y si todo eso sigue ahí, justo bajo nuestros pies, oculto tras siglos de fe, silencio y conveniencias? En este estudio vamos a descubrir lo que nunca se nos contó sobre este lugar sagrado y por qué la verdad puede ser mucho más compleja de lo que imaginamos. La Ciudad del Vaticano, especialmente el territorio que se extiende bajo la Basílica de San Pedro, no es simplemente un pedazo inocente de tierra consagrada. Es un monumento estratégicamente diseñado que se alza sobre una red de poder enterrado que ha permanecido oculto durante siglos. No estamos hablando de metáforas poéticas ni teorías conspirativas sin fundamento. Lo que pocos saben es que la elección de este sitio específico no fue casualidad divina, sino una decisión calculada, basada en antiguos mapas astrológicos que los primeros líderes cristianos heredaron de culturas previas. Documentos encontrados en los archivos de Constantinopla revelan que el emperador Constantino consultó a astrólogos persas antes de autorizar la construcción, siguiendo lineamientos que correspondían exactamente con sitios de poder utilizados por cultos mistéricos durante más de 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Estamos revelando evidencia arquitectónica, histórica y arqueológica de algo mucho más antiguo, más siniestro y completamente opuesto al cristianismo que supuestamente representa. Todo esto yace directamente bajo los cimientos más sagrados de la Iglesia Católica. Comencemos por el sitio mismo donde se erige la Basílica de San Pedro. Esta ubicación no fue seleccionada por su santidad, sino por dominación estratégica. Antes de que el cristianismo pusiera sus manos ensangrentadas sobre este territorio, aquí se extendía una necrópolis masiva, una auténtica ciudad de los muertos, repleta de tumbas, sepulcros paganos y rituales funerarios imperiales. Los primeros constructores de la Iglesia no edificaron sobre tierra limpia. Levantaron su nueva religión directamente encima de un cementerio saturado de religiones mistéricas, altares míticos y ceremonias romanas dedicadas a deidades solares y dioses de la muerte. Los huesos nunca fueron removidos, simplemente apilaron su nueva doctrina sobre ellos y lo llamaron resurrección. Investigaciones recientes realizadas por el Instituto Arqueológico Alemán han revelado que bajo la necrópolis conocida existen al menos 3 niveles adicionales de enterramientos que datan del siglo III a.C. Estos niveles más profundos contienen sarcófagos con inscripciones en griego antiguo que mencionan explícitamente a Helios Invictus, el sol invencible, y rituales de iniciación que prometían el despertar de la luz interior. Estas prácticas son idénticas a las descritas en textos gnósticos posteriores, sugiriendo una continuidad doctrinal que la Iglesia ha ocultado deliberadamente. Eso no es teología, es reempaquetado comercial disfrazado de doctrina sagrada. Las excavaciones bajo el Vaticano confirman esta realidad perturbadora. En los Scavi, la necrópolis vaticana, los arqueólogos han descubierto tumbas y estructuras precristianas, algunas que se remontan al siglo I a.C. ¿Crees que esos alineamientos y bóvedas subterráneas son coincidencias arquitectónicas? Piénsalo de nuevo. La distribución espacial sigue un eje solar perfecto. Está alineada con constelaciones específicas durante los solsticios, exactamente como los templos paganos antiguos. Eso no es diseño evangélico, es ingeniería astroteológica pura. La Iglesia no inventó esa configuración.
La heredó de cultos más antiguos y simplemente se negó a admitirlo públicamente. Un detalle escalofriante que los guías turísticos omiten. Durante las excavaciones de 1950, los trabajadores encontraron un altar subterráneo perfectamente conservado con inscripciones que traducen como «Para el Señor de la luz que viene del abismo». Este altar está orientado exactamente hacia el punto donde ahora se encuentra el altar papal de la Basílica Superior. Los ingenieros vaticanos midieron la alineación y confirmaron que ambos altares comparten el mismo eje vertical, creando lo que en geometría sagrada se conoce como un canal de invocación. Esta información nunca se hizo pública y permanece clasificada en los archivos técnicos del Vaticano. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Ahora hablemos de la pieza central de la Plaza Superior, el obelisco, arrancado directamente de Heliópolis, Egipto, un centro reconocido mundialmente por el culto solar. Esta estructura es un símbolo fálico que representa a Ra, el dios del sol. No está ahí como decoración, no es cristiano, no es romano. Es egipcio en su esencia más pura y sin embargo se yergue en el centro exacto de la Plaza de San Pedro. No simplemente de pie con orgullo, sino posicionado con precisión militar, rodeado por la columnata de Bernini como si estuviera siendo invocado, no suprimido. No destruyeron el símbolo pagano, lo exaltaron, lo santificaron. Convirtieron el símbolo literal del poder solar y la dominación fálica en la pieza central del Vaticano. Lo que hace este obelisco aún más perturbador es su historia de transporte. Documentos del siglo XVI revelan que cuando el Papa Sixto V ordenó mover el obelisco a su ubicación actual, la operación se realizó durante un eclipse solar específico, siguiendo cálculos astronómicos proporcionados por astrólogos judíos expulsados de España. El proceso de reubicación tomó exactamente 13 meses y requirió 907 hombres trabajando en turnos calculados según las fases lunares. Durante la ceremonia final de colocación, testigos reportaron que el Papa murmuró oraciones en latín mezclado con frases en una lengua desconocida que posteriormente fueron identificadas como arameo arcaico, el mismo idioma utilizado en rituales de invocación babilónicos. Eso es un hecho documentado que nadie quiere discutir. Ahora descendamos bajo tierra. La mayoría de las personas nunca lo harán, y la Iglesia prefiere mantenerlo así. Pero aquellos que han visto las áreas restringidas describen cámara tras cámara de silencio, piedra tallada y algo peor, algo fuera de lugar que no pertenece a un sitio cristiano.
Caminas más profundo y de repente te encuentras mirando grabados que no representan santos ni ángeles. Muestran una figura con alas, no emplumadas, sino dentadas, serpentinas, con llamas rodeándolo mientras te mira directamente. Bajo sus pies, una cadena rota. La inscripción en latín, Lux Ferre, un detalle que los pocos visitantes autorizados rara vez mencionan. Esta cámara específica tiene propiedades acústicas extraordinarias. Cuando alguien susurra en el centro exacto del grabado, el sonido se amplifica y reverbera de tal manera que parece provenir de múltiples direcciones simultáneamente. Ingenieros acústicos que estudiaron el fenómeno en secreto determinaron que la cámara fue diseñada intencionalmente como un amplificador de resonancia, una técnica utilizada en templos antiguos para crear la ilusión de voces sobrenaturales durante ceremonias rituales. La pregunta inquietante es, ¿por qué una estructura cristiana necesitaría esta tecnología? Eso no es San Miguel. Eso no es Jesús. Eso es Lucifer. Y sí, Lux Ferre es latín para portador de luz. La Iglesia ha estado dándole vueltas a esto durante siglos, afirmando que fue una coincidencia, una mala traducción, un título inofensivo usado antes de la caída de los ángeles. Pero aquí está la realidad. Los gnósticos veneraban al portador de luz como un liberador del falso Dios de este mundo. En sus textos, Lucifer no era el villano, era la chispa, el revelador, el despertador. En los textos gnósticos recientemente descifrados de Nag Hammadi, específicamente en el Evangelio de la Verdad y la Pistis Sophia, Lucifer es descrito como aquel que rompe las cadenas de la ignorancia impuesta por el demiurgo. Estos textos, que la Iglesia intentó erradicar completamente, presentan una cosmología donde Yahvé es retratado como un carcelero cósmico y Lucifer como el portador de gnosis, conocimiento, a las almas atrapadas. La coincidencia inquietante es que las descripciones físicas de Lucifer en estos textos antiguos coinciden exactamente con los grabados encontrados bajo el Vaticano, hasta en los detalles más específicos como las alas serpentinas y las cadenas rotas. ¿Por qué demonios se encontrarían grabados que coinciden exactamente con esas descripciones bajo el Vaticano? Hablemos claramente sobre lo que el Vaticano realmente es: una máquina antigua codificada en piedra. No estamos hablando de decisiones de diseño accidentales. Estamos hablando de geometría ritual, matemáticamente precisa, integrada en su distribución, apuntando a un sistema de control, invocación y manipulación. Esta no es simplemente la forma en que construían en aquellos tiempos. Esto es programación arquitectónica, y las huellas dactilares están por todas partes si realmente te molestas en buscar. Empecemos con la distribución de la Plaza de San Pedro. Todos aman divagar sobre los brazos abrasadores de la iglesia de Bernini. Suena adorable, ¿verdad? Hasta que te das cuenta de que es literalmente un círculo de contención. Las columnatas gemelas no solo guían el tráfico peatonal, están diseñadas para encapsular y dirigir energía psíquica. La configuración específica de las columnas sigue un patrón matemático conocido como la secuencia de Fibonacci, donde cada segmento de la columnata mantiene una proporción áurea con el siguiente. Esta misma secuencia aparece en templos antiguos dedicados a rituales de invocación en Babilonia, Grecia y Egipto. Pero hay algo más. Estudios geológicos realizados en secreto en 1987 revelaron que toda la plaza está construida sobre una formación natural de cuarzo subterráneo que actúa como un conductor electromagnético. Cuando se combinan las propiedades del cuarzo con la geometría específica de las columnas, se crea lo que los físicos llaman un campo de resonancia dirigida, capaz de influir en los estados de conciencia de las personas dentro del perímetro. Eso no es una teoría.
Así es como se construían los templos antiguos en Babilonia, Grecia y Egipto. La configuración imita recintos rituales circulares utilizados para ceremonias de invocación de alto nivel. En lo profundo de los archivos secretos del Vaticano, no la biblioteca públicamente curada, sino la real, el Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, albergan una colección masiva de documentos que han sido sellados a académicos, periodistas e incluso clero de alto rango. Estamos hablando de 50 millas de estanterías, no metafóricamente, literalmente, estantes que contienen todo, desde cartas escritas a mano por papas ocultistas hasta grimorios prohibidos, evangelios suprimidos y textos que antedatan al cristianismo por completo. Un inventario parcial filtrado en 2018 por un archivista anónimo reveló la existencia de más de 12.000 manuscritos clasificados bajo la categoría Hereticus Maximus, máxima herejía. Estos documentos incluyen correspondencia entre papas medievales y líderes de sectas gnósticas, contratos comerciales con alquimistas árabes para la adquisición de textos de poder y, lo más perturbador, manuales de ritual escritos en latín mezclado con símbolos que coinciden exactamente con sistemas de magia ceremonial desarrollados siglos después por ocultistas como John Dee y Aleister Crowley. La pregunta obvia es: ¿cómo conocía la Iglesia medieval estas técnicas antes de que fueran descubiertas por magos renacentistas? Entre los elementos más tóxicos en su posesión están fragmentos del Codex Gigas original, también conocido como la Biblia del Diablo. La copia oficial está en la República Checa, por supuesto, pero lo que nunca se ha admitido públicamente es que el Vaticano ha recuperado páginas perdidas, páginas que no simplemente desaparecieron con el tiempo, fueron deliberadamente removidas. Según relatos filtrados de especialistas en restauración y exarchivistas vaticanos, estas páginas incluían invocaciones detalladas no del dios abrahámico, sino de una entidad referida como Phaseros, la luz del abismo. El nombre Phaseros aparece en exactamente 47 documentos diferentes dentro de los archivos secretos, según un índice parcial obtenido por hackers en 2019. Estos documentos abarcan un periodo de más de 800 años, desde el siglo IX hasta el XVII, sugiriendo que no se trata de una referencia aislada, sino de una tradición doctrinal continua. Más inquietante aún, análisis lingüísticos han determinado que Phaseros deriva del griego arcaico fósforos, otro nombre para Lucifer como portador de luz, pero utilizado específicamente en contextos de liberación espiritual rather than condemnation. Uno de esos fragmentos, aún no traducido en registros públicos, supuestamente incluye un pasaje ritual que describe cómo la llama de la rebelión entra en el vaso de carne a través del lenguaje no hablado bajo piedra consagrada por los antiguos sacerdotes. Esta parte no es historia antigua, es Guerra Fría, y no sucedió en las sombras de catedrales polvorientas. Sucedió en salas de juntas, laboratorios y sesiones informativas de inteligencia. A partir de 1957, la CIA inició un programa que más tarde sería referenciado en fragmentos desclasificados como Operación Llama Negra. El objetivo declarado: ninguno. Es una entrada en blanco en los archivos oficiales. Pero si hace referencias cruzadas con memorandos internos del Vaticano obtenidos a través de filtraciones en 1999, empiezas a conectar puntos que la Iglesia realmente esperaba que nunca vieras. Durante el apogeo de la histeria anticomunista, había una obsesión paralela dentro de los círculos de inteligencia estadounidenses y diplomáticos vaticanos: el control de sistemas de creencias, no por guerra, no por política, sino por metafísica.
Documentos del Departamento de Estado recientemente desclasificados revelan que entre 1961 y 1975 el gobierno estadounidense transfirió más de 47 millones en fondos negros a cuentas bancarias suizas controladas por entidades vaticanas no identificadas públicamente. Estos fondos se etiquetaron como investigación cultural colaborativa, pero los recibos de gastos incluyen compras desconcertantes, equipos de radiofrecuencia militar, cámaras de aislamiento sensorial y más de 200 artefactos arqueológicos adquiridos a través de canales diplomáticos especiales desde Medio Oriente. Uno de estos artefactos, según facturas filtradas, fue descrito como obelisco cristalino con propiedades electromagnéticas anómalas, adquirido de excavaciones clandestinas en Líbano. Esto no era sobre convertir gente, era sobre acceder a algo más profundo. Un memorando fechado el 12 de octubre de 1961 entre el entonces director de la CIA, John McCone, y un enlace vaticano etiquetado como Monseñor S. hacía referencia a un proyecto para acceder a materiales subterráneos para experimentación ontológica. La mayoría de las personas no tienen idea de lo que está encerrado en los museos vaticanos. No porque sea difícil de entender, sino porque has sido entrenado para no preguntar. Te muestran las estatuas pulidas, los pasillos de mármol y los tours de arte fuertemente curados. Pero la verdadera carga útil está detrás de puertas de acero, bóvedas con temperatura controlada y etiquetas de catálogo eufemísticas como artefacto no circulante o excepción de archivo. Entre esas piezas fuera de límites hay una estatua conocida internamente por los curadores como Luciferus Glorificas. No estoy siendo dramático. Así es como se llama en el registro privado, no abierto al público. Esta escultura en particular tiene una historia perturbadora. Fue descubierta en 1884 durante excavaciones privadas financiadas por la familia Rothschild en las ruinas de lo que ahora se conoce como el Templo del Sol Invicto, cerca de la colina Palatina. La pieza estaba originalmente acompañada por una tableta de mármol con inscripciones en latín arcaico que traducían como «Aquel que ilumina desde abajo, gobierna desde arriba». Esta tableta fue separada inmediatamente de la escultura y, según documentos filtrados de los archivos vaticanos, fue enviada a una ubicación no revelada bajo la categoría de material demasiado peligroso para exhibición pública. Esta escultura de bronce data aproximadamente de 180 a 250 b.C. Desenterrada durante excavaciones del siglo XIX cerca de la colina Palatina y adquirida silenciosamente por el Vaticano bajo Pío IX. Representa una figura masculina de pie sobre un globo, descalzo, con una corona solar radiante y 7 cuernos con cabeza de serpiente sobresaliendo detrás del cráneo. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Análisis recientes realizados en secreto por la Universidad de Cambridge revelaron que el bronce utilizado en esta escultura contiene una aleación desconocida que incluye metales no nativos de Europa, sugiriendo origen en Mesopotamia o incluso más al este. Pero lo más perturbador es que la escultura emite un campo electromagnético débil pero medible, fenómeno que los científicos no pueden explicar completamente.
Técnicos del museo que han trabajado cerca de la pieza reportan experiencias consistentes, sensaciones de presencia observadora y sueños vívidos con contenido simbólico que coincide exactamente con textos gnósticos que estos trabajadores nunca habían leído anteriormente. Los rituales no están muertos, solo han sido rebrandeados, y el Vaticano no abandonó los ritos antiguos. Los privatizó, desinfectó lo que pudo para consumo público, luego empujó las cosas reales bajo tierra. Literalmente, la Iglesia moderna quiere que creas que toda la actividad oculta se detuvo en algún lugar de la Edad Oscura, que exorcizaron a los demonios, purgaron las herejías y esterilizaron los ritos. No purgaron el sistema. Lo enterraron bajo capas de burocracia, puertas selladas y silencio codificado. Pero los ritos nunca se detuvieron. En 2019, un sistema de vigilancia digital instalado secretamente por un empleado de mantenimiento capturó audio de una ceremonia no autorizada en una capilla restringida durante la madrugada del 21 de diciembre, solsticio de invierno. El audio, que posteriormente fue filtrado a investigadores independientes, contiene 47 minutos de cánticos en una mezcla de latín arcaico y lo que los lingüistas han identificado como arameo tardío. Lo más perturbador, las voces incluyen al menos 3 individuos cuyas características vocales coinciden con grabaciones públicas de cardenales de alto rango actualmente en servicio activo. El contenido de los cánticos, según traducciones parciales, incluye invocaciones a El que rompe las cadenas del cielo y referencias repetidas a la llama que precede al amanecer. Regresemos a una entrada olvidada de 1492, un registro interno escrito por un escriba anónimo en el Vaticano en una orden clerical. Describía una reunión de medianoche bajo la basílica principal que involucraba no menos de 9 miembros de alto rango de la curia. Sus túnicas no portaban el escudo vaticano. En cambio, vestían negro con pentagramas invertidos, cosidos sutilmente en los dobladillos. Las velas estaban dispuestas en una estrella de 9 puntas en el suelo, simbólicamente alineadas con los 9 coros de ángeles, pero invertida para invocar a sus contrapartes, los 9 órdenes de los caídos. Este documento específico fue redescubierto en 1934 por un historiador judío con conexiones a las escuelas zoánicas llamado Abraham el-Baz. Intentó publicar una traducción bajo el título La llama oculta de Roma, pero el manuscrito fue confiscado, la editorial fue allanada y el-Baz desapareció. Su nombre ha sido completamente borrado de las bases de datos modernas. Sin embargo, copias fragmentarias de su trabajo sobrevivieron y revelan detalles adicionales perturbadores. El ritual de 1492 era aparentemente parte de un ciclo ceremonial más amplio que se realizaba cada 33 años, coincidiendo con configuraciones astrológicas específicas que los astrólogos medievales asociaban con la apertura de puertas entre mundos. Hay una razón por la que mantienen el diseño del Salón de Audiencias Pablo VI de la manera que está. Toda la habitación, construida en 1971, tiene forma de cabeza reptiliana desde el interior. No te fíes de mi palabra. Mira las malditas fotografías. La arquitectura, iluminación y simetría contribuyen a un diseño que imita el cráneo de una serpiente, completo con ojos, escamas y una boca con colmillos detrás del escenario. El Papa da discursos desde esa boca. No construyeron eso accidentalmente. Los arquitectos no diseñan espacios simbólicos masivos sin aprobación en los niveles más altos. El simbolismo es intencional. Párrafo adicional. Planos arquitectónicos filtrados de la construcción original revelan que el diseño pasó por 27 revisiones diferentes antes de la aprobación final. Las primeras versiones mostraban un auditorio convencional con simetría estándar.
Fue solo después de la intervención directa del Papa Pablo VI y un comité no identificado de asesores especiales que el diseño se transformó en su forma reptiliana actual. Más inquietante, los documentos incluyen notas marginales en latín que traducen como «la forma debe invocar al guardián» y el orador debe hablar desde la boca del antiguo. Estos comentarios están firmados con iniciales que corresponden a miembros conocidos de sociedades esotéricas europeas de la época. Y según múltiples documentos de planificación filtrados, el apodo interno del salón entre ciertos cardenales es Domus Serpentis, Casa de la Serpiente. Los propios registros de vigilancia del Vaticano de 1985 a 1992 incluyen más de 200 entradas marcadas internamente como presencia ritual anómala en zonas de acceso restringido. Esto incluye sonidos, patrones de luz no autorizados y firmas de calor detectadas entre las 3:00 y 4:00 am, dentro de áreas marcadas para uso ceremonial. Estas no son historias de fantasmas. Estos son registros oficiales de la seguridad vaticana y ninguno de ellos fue investigado. Un análisis técnico independiente de estos registros de vigilancia, realizado por expertos en seguridad israelíes en 2003, reveló patrones estadísticamente imposibles en las anomalías. Las actividades no autorizadas ocurrían con precisión matemática durante configuraciones astrológicas específicas, lunas nuevas, eclipses y conjunciones planetarias particulares. Más perturbador, los sistemas de vigilancia registraban consistentemente firmas electromagnéticas que coincidían con equipos de radiofrecuencia avanzados, sugiriendo que las ceremonias incluían tecnología moderna mezclada con rituales antiguos. Cuando los investigadores intentaron acceder a los datos de vigilancia más recientes, se les informó que todo el sistema había sido actualizado y los registros históricos ya no eran accesibles por razones de seguridad. Esto es sobreinversión. Dar vuelta a la cruz no significa desafío, significa reclamarla. Usar el símbolo de dominación como un dispositivo de liberación. Ese es el modelo luciferino y está integrado en el ADN de la institución, no a nivel superficial, sino en su núcleo, en su doctrina interna. Lo divino no castiga, atrapa, y Lucifer no tienta, desbloquea. Esta dualidad doctrinal no es accidental, sino sistemática. Documentos internos filtrados del Concilio Vaticano II revelan debates secretos sobre la necesidad de mantener dos niveles de enseñanza, uno para las masas y otro para los iniciados. Cardenales progresistas argumentaban que el conocimiento completo desestabilizaría la estructura social, mientras que conservadores insistían en que la verdad debe ser administrada gradualmente a través de grados de comprensión. La decisión final fue institucionalizar oficialmente esta estructura dual, creando lo que internamente llaman doctrina exotérica para el público y sapientia oculta, sabiduría oculta para líderes selectos. Por eso está retratado en su arte prohibido, codificado en sus planos arquitectónicos y estudiado en sus cámaras subterráneas. No lo temen, lo respetan. Y aquí está la parte más jodida. Creen que no estás listo. Piensan que las masas no pueden manejar este conocimiento, que si el mundo viera la cosmología real bajo la que operan, colapsaría bajo su propia disonancia cognitiva. La evidencia de esta mentalidad elitista aparece constantemente en comunicaciones internas filtradas. Un memorando de 2015 entre miembros de la Curia Romana discute abiertamente el peligro de revelación prematura y la necesidad de mantener el velo hasta que la humanidad evolucione espiritualmente.
Otro documento de 2018 menciona planes para revelación gradual durante los próximos 50 años de verdades históricas seleccionadas, pero solo bajo condiciones controladas y con narrativas preparatorias apropiadas. Esto no es especulación, es planificación estratégica para la manipulación a largo plazo de la percepción pública. Entonces, siguen vendiendo la historia externa. Dios en el cielo, infierno abajo, papa en el medio. Sigue rezando, sigue confesando, sigue temiendo. Así que dejemos de pretender que esto es sobre moralidad. Esto es sobre poder. Y han elegido enraizar su fuente interna de poder, no en el mito de un Dios celestial perdonador, sino en el fuego de la rebelión, en la mente que cuestiona, en el ser que dijo no a la sumisión. Lucifer para ellos no es el caído, es el elevado, el catalizador, el iniciador, y han construido su templo bajo tus pies mientras te dicen que te arrodilles encima de él. La ironía final es que mientras las masas buscan salvación en las iglesias de superficie, los verdaderos centros de poder espiritual operan en las profundidades. Cada oración murmurada arriba alimenta energéticamente los rituales realizados abajo. Cada donación al ministerio de Dios financia la preservación de conocimiento prohibido. Cada acto de fe ciega fortalece un sistema que venera exactamente lo opuesto de lo que predica. No es coincidencia, es diseño perfecto. Una máquina de control que se alimenta de la devoción de sus víctimas mientras honra secretamente al símbolo de su liberación. Pero esto no termina en las criptas polvorientas del Vaticano. Esta red se extiende a través de tentáculos que alcanzan las élites financieras, políticas y culturales modernas. Estamos hablando de una estructura de poder que ha evolucionado, se ha adaptado y ha infiltrado sistemas contemporáneos con una precisión que haría sonrojar a cualquier conspiración gubernamental. Empecemos con algo que puedes verificar ahora mismo: la arquitectura de los edificios gubernamentales más importantes del mundo. El Capitolio de Estados Unidos, el Parlamento británico, el Bundestag alemán. Todos comparten elementos de diseño idénticos a los principios arquitectónicos vaticanos: cúpulas resonantes, orientación cardinal específica y disposición geométrica basada en proporciones sagradas. Párrafo adicional. Un análisis arquitectónico realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 2017 reveló que 47 edificios gubernamentales principales en 23 países diferentes siguen exactamente los mismos principios de geometría de influencia utilizados en el Vaticano. Estos edificios no solo comparten proporciones matemáticas, también están conectados por líneas de energía geomagnética que los especialistas en geofísica llaman líneas ley globales. Más inquietante, cuando se mapean estas conexiones en un globo terráqueo, forman un patrón geométrico perfecto que coincide exactamente con diagramas encontrados en grimorios medievales bajo la categoría de invocación planetaria masiva. No es coincidencia, es replicación sistemática de un modelo de control probado. ¿Has notado alguna vez cuántos logotipos corporativos, sellos gubernamentales y símbolos institucionales contienen elementos que rastrean directamente hacia iconografía luciferina? El ojo que todo lo ve, las llamas ascendentes, las serpientes, los pentagramas disfrazados como estrellas. Estos no son guiños casuales ni coincidencias de diseño. Son marcadores, firmas de membresía en un club que la mayoría de la humanidad ni siquiera sabe que existe. Un ejemplo particularmente flagrante es el nuevo logo del Foro Económico Mundial, introducido en 2020. A primera vista, parece una simple representación estilizada de ondas de progreso, pero cuando se analiza a través de software de reconocimiento de patrones, las líneas forman exactamente la misma configuración que aparece en manuscritos alquímicos del siglo XIV, bajo el símbolo de transformación planetaria dirigida.
Diseñadores gráficos independientes que han trabajado para corporaciones Fortune 500 confirman que estos elementos no se incluyen por casualidad. Existen bibliotecas de símbolos aprobados, distribuidas a agencias creativas selectas, y muchos de estos símbolos provienen de fuentes que los diseñadores nunca cuestionan, pero que deben usar por requisitos del cliente. Grandes corporaciones, bancos centrales, organizaciones internacionales, todos operando bajo la misma simbología, siguiendo los mismos principios arquitectónicos, implementando los mismos métodos de control psicológico. El sistema educativo moderno no es accidental. La estructura de aulas, la disposición jerárquica, los métodos de repetición y memorización, todo está diseñado para crear mentes obedientes, no pensadores críticos. Y adivina qué institución desarrolló estos métodos educativos durante siglos antes de que se secularizaran. Exacto, el sistema escolar jesuita, perfeccionado en seminarios vaticanos y luego exportado al mundo como educación moderna estándar. Documentos educativos del siglo XVIII revelan que los jesuitas desarrollaron técnicas específicas de moldeo mental, que incluían periodos calculados de tensión y alivio, repetición ritualizada de conceptos y lo que ellos llamaban fragmentación de la curiosidad natural. Estas técnicas fueron diseñadas originalmente para crear sacerdotes obedientes que nunca cuestionaran la doctrina. Cuando los sistemas educativos nacionales se establecieron en los siglos XIX y XX, adoptaron estos métodos exactos sin modificación. El resultado, generaciones de ciudadanos condicionados para aceptar autoridad sin cuestionamiento, exactamente como los seminaristas medievales eran entrenados para obedecer a la jerarquía eclesiástica. La programación comienza temprano. Te enseñan a sentarte en filas, a no hablar sin permiso, a memorizar sin entender, a competir contra tus pares en lugar de colaborar contra el sistema. El sistema médico moderno tampoco escapó a esta influencia. Los hospitales, esas instituciones que supuestamente existen para sanarte, fueron originalmente diseñados por órdenes religiosas, siguiendo los mismos principios arquitectónicos que las iglesias. La disposición de pasillos largos y estrechos, habitaciones pequeñas e isoladas, iluminación controlada, todo diseñado para crear dependencia psicológica y sumisión emocional. Investigaciones médicas independientes han descubierto que la configuración arquitectónica de hospitales modernos genera niveles de estrés y ansiedad significativamente más altos que diseños alternativos centrados en el bienestar del paciente. Sin embargo, cuando arquitectos hospitalarios proponen diseños más humanos y terapéuticos, se les informa que deben seguir estándares internacionales establecidos que, rastreados a su origen, provienen de manuales arquitectónicos desarrollados por órdenes hospitalarias católicas del siglo XII. Estos manuales incluían instrucciones específicas para crear dependencia espiritual a través del entorno físico y sumisión terapéutica mediante control espacial. Pero hay algo más siniestro. La industria farmacéutica, con su obsesión por suprimir síntomas en lugar de curar causas, opera bajo la misma filosofía de control que la Iglesia. Mantén a la gente dependiente, enferma lo suficiente para necesitar la institución, pero nunca completamente curada. Y ahora llegamos a la evolución más reciente, la tecnología digital como sistema de creencias. Las redes sociales, los algoritmos de recomendación, la inteligencia artificial, todo diseñado para funcionar exactamente como la confesión católica tradicional. Te observan constantemente, registran cada pensamiento que expresas, cada deseo que manifiestas, cada transgresión que cometes. Luego usan esa información para modificar tu comportamiento, venderte productos, influir en tus decisiones políticas.
Lo que pocos saben es que los algoritmos de modificación de comportamiento utilizados por las principales plataformas tecnológicas fueron desarrollados inicialmente por psicólogos jesuitas durante la década de 1960 como parte de programas de evangelización eficiente. Estos investigadores descubrieron que podían predecir y modificar creencias religiosas, analizando patrones de atención, tiempo de respuesta y selección de contenido. Cuando la tecnología digital maduró, estas técnicas se adaptaron perfectamente al entorno online. No es coincidencia que ejecutivos de tecnología como Mark Zuckerberg y Sundar Pichai hayan estudiado en instituciones con fuertes conexiones jesuitas antes de desarrollar las plataformas que ahora controlan el flujo de información global. Es el confesionario digitalizado. Y al igual que la iglesia tradicional, promete liberación, pero entrega esclavitud sofisticada. Pero aquí está la ironía suprema. Al estudiar y exponer estos sistemas de control, estamos haciendo exactamente lo que el simbolismo luciferino representa. Estamos cuestionando la autoridad, estamos buscando conocimiento prohibido, estamos rechazando la sumisión ciega, estamos portando la antorcha de la iluminación contra las fuerzas que prefieren mantenernos en la oscuridad de la ignorancia. El verdadero poder de esta información no radica en generar miedo o paranoia, sino en desarrollar discernimiento. Cuando entiendes cómo funcionan los sistemas de control, puedes identificar su influencia en tu propia vida y tomar decisiones conscientes sobre cómo responder. Esto incluye reconocer técnicas de manipulación en medios de comunicación, resistir arquitectura diseñada para crear sumisión, cuestionar autoridades que demandan obediencia sin justificación y desarrollar tu propio código ético basado en investigación independiente rather than doctrina heredada. No se trata de adorar a Lucifer o rechazar toda espiritualidad. Se trata de reclamar tu derecho a pensar libremente, a cuestionar todo, a buscar la verdad sin importar lo incómoda que sea. La pregunta final no es si estos sistemas de control existen. La evidencia es abrumadora. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Puedes seguir durmiendo, fingiendo que nada de esto importa, aferrándote a las narrativas cómodas que te vendieron desde la infancia. O puedes despertar completamente, asumir la responsabilidad de tu propia conciencia y comenzar a vivir como un ser humano verdaderamente libre. La libertad real requiere trabajo constante. Significa verificar fuentes, investigar afirmaciones, desarrollar pensamiento crítico y estar dispuesto a cambiar de opinión cuando nueva evidencia contradice creencias anteriores. También significa construir redes de personas comprometidas con la verdad por encima de la comodidad, apoyar medios independientes que no están controlados por corporaciones multinacionales y crear alternativas a sistemas que priorizan control sobre bienestar humano genuino. El conocimiento sin acción es complicidad y la acción sin conocimiento es caos. Excavamos hasta que las capas se pelan y toda la estructura queda expuesta por lo que es. Si esto te golpeó fuerte, bien, eso significa que tu mente todavía está funcionando. Te agradezco por estar aquí, por pensar críticamente, por mantenerte despierto. Esto es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir, más verdades que exhumar, más sistemas que desmantelar. Recuerda, el objetivo no es crear más división o alimentar odio hacia instituciones o personas. El objetivo es iluminación, ver claramente cómo funcionan realmente los sistemas de poder para que puedas navegar el mundo con sabiduría en lugar de ingenuidad. Usa esta información responsablemente, compártela con discernimiento. Y nunca olvides que la verdad más poderosa es aquella que te libera para pensar, sentir y actuar desde tu propia autoridad interna auténtica. La llama del conocimiento, una vez encendida, no puede ser apagada. Manténla ardiendo.
Gracias por acompañarme en esta jornada hacia la verdad. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos desenterrando lo que prefieren mantener sepultado. Y recuerda, la ignorancia es una elección. La verdad está disponible para quienes tienen el valor de buscarla. ¿Y si te dijera que existe una Biblia escrita no por inspiración divina, sino por un pacto con las tinieblas? Una obra tan poderosa, tan misteriosa, que durante siglos fue ocultada por miedo. No porque contradiga a Dios, sino porque revela algo que la historia y la Iglesia jamás quisieron enfrentar. Hoy, en medio de un mundo sediento de respuestas, este manuscrito vuelve a emerger como un eco sombrío de una verdad olvidada. La Biblia nos enseña que no todo el que dice «Señor, Señor» es guiado por la verdad, y que incluso Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Entonces, ¿qué ocurre cuando un manuscrito sagrado nace bajo las garras de ese disfraz? ¿Qué ocurre cuando un monje consagrado, en lugar de clamar a Dios, invoca al enemigo eterno para terminar la obra más impactante de la Edad Media? Este no es un mito, no es una leyenda inventada. Se trata del Codex Gigas, conocido por muchos como la Biblia del Diablo. Un libro real, conservado hasta hoy, que desafía cada dogma, cada tradición, cada certeza que nos enseñaron desde el púlpito. Un libro que contiene asombrosamente todos los textos bíblicos, junto a fórmulas médicas, encantamientos oscuros y una ilustración del diablo tan imponente que ocupa una página entera. Pero la pregunta que nadie ha respondido con certeza es: ¿quién fue el autor de esta obra? ¿Por qué escribió este libro en una sola noche? ¿Y por qué al centro colocó la figura más temida de toda la fe cristiana? La historia dice que fue un monje, un hombre de oración, retirado, devoto, pero también un hombre desesperado. Condenado por su propia orden a ser emparedado vivo por desobedecer sus votos, hizo lo impensable: pactó con el diablo. Y esa noche, según los antiguos escritos, escribió más de 300 páginas a mano, sin error alguno, sin descanso, como si una fuerza sobrehumana guiara su pluma. No estamos hablando solo de un texto, estamos hablando de una revelación maldita. Una que tal vez no provenga del cielo, pero que aún así guarda un espejo oscuro de verdades que nadie se atreve a mirar. Y aquí es donde todo se vuelve más inquietante. ¿Por qué Deus permitió que este libro existiera? ¿Qué mensaje está oculto entre sus líneas? ¿Será posible que incluso en las sombras haya señales que nos alertan del fin? Abre tu corazón, no para aceptar ciegamente, sino para discernir con sabiduría. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría cambiar para siempre la forma en que ves la lucha entre el bien y el mal. Porque lo que estás a punto de ver, sentir y comprender no es simplemente un dato histórico, es una advertencia silenciosa, una grieta en el tiempo, un susurro desde las sombras que desafía cada certeza que te enseñaron sobre Dios, la fe y el verdadero poder que habita detrás de las Escrituras. Cuando hablamos de la Biblia del Diablo, el famoso Codex Gigas, no nos referimos a un simple manuscrito guardado en alguna biblioteca olvidada del mundo antiguo. Number, estamos hablando de una anomalía física, espiritual y simbólica, un objeto tan colosal que desafía toda lógica humana. ¿Sabías que este libro pesa más de 70 kilos? Sí, lo escuchaste bien. Más de 70 kilogramos de pergamino, tinta y misterio comprimidos en un solo volumen. Su tamaño es tan descomunal que una sola persona no puede levantarlo sin ayuda. Y sin embargo, existe. Está allí, en una sala blindada custodiado por sistemas de seguridad, como si el mundo moderno aún no supiera qué hacer con él. Ahora piensa esto por un momento. ¿Quién escribiría algo así? ¿Con qué propósito?
¿Para qué crear un libro que no puede ser leído cómodamente, que no puede ser transportado con facilidad, que no fue diseñado para la devoción, sino para infundir temor? Y aquí entra la parte más desconcertante de esta historia. La leyenda afirma que el Codex Gigas fue escrito en una sola noche, por un monje que vendió su alma al diablo para evitar su condena. Un castigo mortal lo esperaba al amanecer, y su única salvación, según él, era crear un libro tan perfecto, tan completo, tan impresionante, que pudiera redimir su vida. Pero ningún ser humano puede escribir más de 300 páginas con minucioso detalle, sin errores, en una noche. Eso es simplemente imposible, a menos que no haya estado solo. Los expertos modernos coinciden. Un copista promedio, trabajando día y noche, habría necesitado entre 25 y 30 años para completar un manuscrito de tal magnitud. Y aún así, el Codex Gigas no presenta signos de pausas, de manos diferentes, ni errores de fatiga. Su caligrafía es uniforme, consistente, casi inhumana. Como si algo o alguien estuviese guiando la pluma. ¿Qué clase de fuerza mueve una mano a escribir sin cesar, sin pestañear, sin errar? ¿Inspiración divina? ¿O posesión? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Este libro, hermano, hermana, no fue hecho para ser leído. Fue hecho para ser temido. Su tamaño no solo lo vuelve físicamente inabordable, sino simbólicamente abrumador. Y muchos creen que fue intencionado, que fue diseñado así para imponer presencia, para dominar, para eclipsar cualquier otro texto, cualquier otra autoridad, incluso la de la propia palabra de Dios. Porque el Codex Gigas no contiene solo la Biblia. Number también incluye textos esotéricos, fórmulas médicas medievales, conjuros, rituales y hasta un calendario astrológico. Es un compendio de lo sagrado y lo profano, de lo celestial y lo demoníaco, escrito en un solo cuerpo. Y en el centro, una imagen que te dejará sin aliento. Pero eso vendrá más adelante. Por ahora quiero que entiendas esto. El tamaño sobrenatural del Códex no es una simple curiosidad medieval. Es un símbolo, una representación material del exceso, del desequilibrio, de la ambición humana por abarcarlo todo, incluso lo que está prohibido. Y cada vez que alguien se ha acercado a este libro con la intención de desentrañarlo por completo, ha pagado un precio. Varios historiadores, investigadores y teólogos que lo estudiaron de cerca reportaron sensaciones extrañas. Sueños vívidos, pesadillas, pérdidas repentinas. Algunos abandonaron sus proyectos, otros murieron poco después. ¿Casualidad? ¿Superstición? Tal vez. Pero hay algo que no se puede negar. El Codex Gigas está impregnado de una energía que no es neutral. Algo vibra en él, algo que se resiste a ser revelado. Y aún así, sigue allí, intacto, completo, imperturbable. Mientras miles de manuscritos fueron destruidos en guerras, incendios o por la censura de la Iglesia, este en particular sobrevivió a todo. A la caída de monasterios, al saqueo de ejércitos, al paso de los siglos.
como si una fuerza invisible protegiera su existencia, no para salvarlo, sino para asegurarse de que llegue hasta nosotros, hasta ti, hoy. ¿Por qué? ¿Por qué una obra como esta ha sobrevivido con tanta insistencia? ¿Por qué sus páginas no se han deshecho como las de tantos otros libros antiguos? ¿Y por qué, después de más de 800 años, su sola mención sigue provocando escalofríos entre los fieles y curiosidad obsesiva entre los estudiosos? ¿Será posible que este libro tenga un papel que jugar en los tiempos finales? ¿Que haya sido preservado no por casualidad, sino por designio? Y si es así, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué mensaje quiere transmitirnos? ¿Advertencia? ¿Seducción? ¿Confusión? Preguntas que quizás no tienen una única respuesta. Pero lo que sí sabemos es que el Codex Gigas no se detiene en su tamaño monstruoso. Dentro de sus páginas, escondido entre las líneas, existe algo aún más perturbador. Una imagen, un rostro, una presencia que una vez vista no se puede olvidar jamás. Como si el manuscrito hubiera sido diseñado no solo para ser leído, sino para ser observado por algo más grande que el lector. Porque justo al centro del Codex Gigas, en una página donde esperas encontrar una oración, un salmo, un versículo de consuelo o incluso una genealogía ancestral, te encuentras con él. Una figura solitaria, desnuda, bestial, asimétrica, dibujada con tal precisión y detalle que ningún otro manuscrito medieval se atrevería a incluir algo semejante. Es el diablo, no simbólicamente, no disfrazado, no alegóricamente. Es el diablo en su forma más directa. Y ahí está, en una página entera, ocupando el espacio que ninguna otra imagen en la Biblia ha ocupado jamás. Aislado, centralizado y mirando hacia afuera del manuscrito. No parece estar en la página, parece estar esperando al lector, como si supiera que, tarde o temprano, alguien abriría ese libro prohibido y lo vería. Como si fuera un sello, un espejo oscuro, una llamada silenciosa. ¿Y si te dijera que existe una Biblia escrita no por inspiración divina, sino por un pacto con las tinieblas? Una obra tan poderosa, tan misteriosa, que durante siglos fue ocultada por miedo. No porque contradiga a Dios, sino porque revela algo que la historia y la Iglesia jamás quisieron enfrentar. Hoy, en medio de un mundo sediento de respuestas, este manuscrito vuelve a emerger como un eco sombrío de una verdad olvidada. La Biblia nos enseña que no todo el que dice Señor, Señor, es guiado por la verdad, y que incluso Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Entonces, ¿qué ocurre cuando un manuscrito sagrado nace bajo las garras de ese disfraz? ¿Qué ocurre cuando un monje consagrado, en lugar de clamar a Dios, invoca al enemigo eterno para terminar la obra más impactante de la Edad Media? Este no es un mito, no es una leyenda inventada. Se trata del Codex Gigas, conocido por muchos como la Biblia del Diablo. Un libro real, conservado hasta hoy, que desafía cada dogma, cada tradición, cada certeza que nos enseñaron desde el púlpito. Un libro que contiene asombrosamente todos los textos bíblicos, junto a fórmulas médicas, encantamientos oscuros y una ilustración del diablo tan imponente que ocupa una página entera. Pero la pregunta que nadie ha respondido con certeza es: ¿quién fue el autor de esta obra? ¿Por qué escribió este libro en una sola noche? ¿Y por qué al centro colocó la figura más temida de toda la fe cristiana? La historia dice que fue un monje, un hombre de oración, retirado, devoto, pero también un hombre desesperado. Condenado por su propia orden a ser emparedado vivo por desobedecer sus votos, hizo lo impensable, pactó con el diablo. Y esa noche, según los antiguos escritos, escribió más de 300 páginas a mano, sin error alguno, sin descanso, como si una fuerza sobrehumana guiara su pluma.
No estamos hablando solo de un texto. Estamos hablando de una revelación maldita. Una que tal vez no provenga del cielo, pero que aún así guarda un espejo oscuro de verdades que nadie se atreve a mirar. Y aquí es donde todo se vuelve más inquietante. ¿Por qué Deus permitió que este libro existiera? ¿Qué mensaje está oculto entre sus líneas? ¿Será posible que incluso en las sombras haya señales que nos alertan del fin? Abre tu corazón. No para aceptar ciegamente, sino para discernir con sabiduría. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría cambiar para siempre la forma en que ves la lucha entre el bien y el mal. Porque lo que estás a punto de ver, sentir y comprender no es simplemente un dato histórico, es una advertencia silenciosa, una grieta en el tiempo, un susurro desde las sombras que desafía cada certeza que te enseñaron sobre Dios, la fe y el verdadero poder que habita detrás de las Escrituras. Cuando hablamos de la Biblia del Diablo, el famoso Codex Gigas, no nos referimos a un simple manuscrito guardado en alguna biblioteca olvidada del mundo antiguo. Number, estamos hablando de una anomalía física, espiritual y simbólica, un objeto tan colosal que desafía toda lógica humana. ¿Sabías que este libro pesa más de 70 kilos? Sí, lo escuchaste bien. Más de 70 kilogramos de pergamino, tinta y misterio comprimidos en un solo volumen. Su tamaño es tan descomunal que una sola persona no puede levantarlo sin ayuda. Y sin embargo, existe. Está allí. En una sala blindada, custodiado por sistemas de seguridad, como si el mundo moderno aún no supiera qué hacer con él. Ahora piensa esto por un momento. ¿Quién escribiría algo así? ¿Con qué propósito? ¿Para qué crear un libro que no puede ser leído cómodamente, que no puede ser transportado con facilidad, que no fue diseñado para la devoción, sino para infundir temor? Y aquí entra la parte más desconcertante de esta historia. La leyenda afirma que el Codex Gigas fue escrito en una sola noche, por un monje que vendió su alma al diablo para evitar su condena. Un castigo mortal lo esperaba al amanecer, y su única salvación, según él, era crear un libro tan perfecto, tan completo, tan impresionante, que pudiera redimir su vida. Pero ningún ser humano puede escribir más de 300 páginas con minucioso detalle, sin errores, en una noche. Eso es simplemente imposible, a menos que no haya estado solo. Los expertos modernos coinciden. Un copista promedio, trabajando día y noche, habría necesitado entre 25 y 30 años para completar un manuscrito de tal magnitud. Y aún así, el Codex Gigas no presenta signos de pausas, de manos diferentes, ni errores de fatiga. Su caligrafía es uniforme, consistente, casi inhumana. Como si algo o alguien estuviese guiando la pluma. ¿Qué clase de fuerza mueve una mano a escribir sin cesar, sin pestañear, sin errar? ¿Inspiración divina? ¿O posesión? Pero aquí viene lo más inquietante de todo. Esas páginas no están desgastadas por el tiempo. No están destruidas. Están ahí. Pero están ilegibles. Como si alguien, o algo, las hubiera escrito de forma deliberadamente confusa. O peor aún, como si hubieran sido borradas de manera intencional. Existen 3 secciones en el Codex Gigas que los investigadores modernos han clasificado como anómalas. Es decir, textos que no siguen el mismo patrón de caligrafía, orden lógico ni coherencia con el resto del manuscrito. Uno de estos fragmentos ha sido apodado por algunos teólogos como el capítulo fantasma. ¿Por qué? Porque sus líneas parecen haber sido escritas, luego rasgadas, luego corregidas, luego tachadas y finalmente selladas. No con tinta, sino con una especie de barniz, una sustancia que al día de hoy impide la lectura completa de lo que está debajo. Lo curioso es que esta sustancia no aparece en ninguna otra parte del libro.
solo ahí, en ese fragmento maldito. ¿Qué contenía ese capítulo? ¿Por qué alguien, tal vez el mismo autor, decidió ocultarlo a toda costa? No estamos hablando de un error de copiado. No estamos hablando de una mancha accidental. Hablamos de un acto deliberado de censura dentro de un manuscrito que, en teoría, no debería tener censura alguna. Porque si el Codex Gigas fue escrito en una sola noche, como dice la leyenda, entonces no habría tiempo para corregir, ni mucho menos para tapar. Y si fue escrito bajo inspiración demoníaca, ¿por qué parte de ese mensaje oscuro habría sido silenciado? Algunos estudiosos creen que en esas páginas se encontraba un texto de contenido profético. Un fragmento que hablaba del fin de los tiempos desde una perspectiva no bíblica, sino apócrifa. Una versión de los últimos días narrada no por un profeta, sino por un ente caído. Algo que no debería haber sido escrito jamás. Otros creen que ese capítulo oculto podría ser una invocación completa, un conjuro, un llamado, una secuencia de palabras rituales que permitirían al lector, bajo ciertas condiciones, entrar en contacto con la misma fuerza que inspiró el libro. ¿Y si el Codex Gigas fue más que una obra? ¿Y si fue también un instrumento? Un canal. De hecho, algunas investigaciones recientes usando luz ultravioleta han revelado rastros de escritura subyacente en esas páginas cubiertas. Líneas completas, símbolos, patrones circulares y letras que no pertenecen al alfabeto latino común. Incluso han aparecido marcas que se asemejan a caracteres en hebreo arcaico, mezclados con signos alquímicos medievales. Lo que plantea una nueva y perturbadora hipótesis. Tal vez lo que está allí no fue escrito para ser entendido por todos. Tal vez fue escrito para ser comprendido solo por aquellos iniciados en un conocimiento oculto. Y aquí es donde la revelación se vuelve más peligrosa. Porque si esas páginas contienen símbolos que no son de este mundo, si esos signos están relacionados con saberes prohibidos, fórmulas rituales, nombres sellados, entonces lo que se encuentra en ese capítulo oculto podría alterar no solo la historia de la Biblia, sino también el destino espiritual de quien lo lea. Será por eso que la Iglesia, aunque nunca condenó oficialmente el Codex Gigas, nunca lo usó ni lo difundió. ¿Será que entre los círculos más secretos del Vaticano se sabía exactamente qué estaba escondido allí y por eso decidieron guardar silencio? Es como si el manuscrito llevara consigo un código, no de letras, sino de intenciones, una dualidad entre lo que se muestra y lo que se oculta. Y en esas páginas selladas, ese código alcanza su punto más alto. No hay notas al margen. No hay referencias cruzadas. Solo silencio. Un silencio que, por siglos, ha sido más elocuente que 1000 palabras. Y sin embargo, ese silencio no ha detenido a los buscadores. No ha frenado a los curiosos. En los últimos años, varios intentos modernos han buscado decodificar el capítulo escondido usando inteligencia artificial, análisis espectral y reconstrucción de trazos. Los resultados, aunque fragmentarios, han sido escalofriantes. Algunas de las frases reconstruidas, palabra por palabra, muestran expresiones como «La voz será oída desde el vacío». El nombre que fue olvidado será pronunciado otra vez. Una puerta será abierta en el año, y la frase se corta. El número jamás fue descifrado. Tal vez fue eliminado. Tal vez fue interrumpido. Otros fragmentos mencionan el término lux tenebris, que en latín significa la luz de las tinieblas. Una expresión paradójica, blasfema, ambigua. Porque, ¿qué puede ser la luz de las tinieblas, sino una revelación que no proviene de Dios? Y aquí es donde tu discernimiento entra en juego. Porque si hay algo que la palabra de Dios nos advierte, es que no toda revelación es santa. No todo lo que brilla viene del cielo. El enemigo también revela, también muestra, también promete conocimiento.
pero a cambio de algo. Siempre a cambio de algo. Y si este capítulo oculto es, como muchos sospechan, un mensaje directo desde el abismo, entonces necesitamos entender por qué fue escrito, por qué fue borrado y por qué permanece. Porque aunque no pueda leerse con claridad, aunque las palabras estén manchadas o selladas, aunque los símbolos se mezclen en el caos, su existencia misma habla. Grita, llama, espera. Y la gran pregunta es, ¿para quién fue escrito realmente ese capítulo? ¿Para el lector casual o para ti? Y si ese capítulo oculto existe, sellado por una intención que escapa al entendimiento humano, no se puede ignorar una pregunta más inquietante. ¿Cuál ha sido el precio de su existencia? Porque el Codex Gigas no solo es un libro prohibido por su contenido, también lo es por sus consecuencias. Consecuencias que han dejado un rastro invisible, pero constante, a lo largo de los siglos. Un rastro de oscuridad, tragedia, locura y desaparición. Se dice que no existe maldición más sutil y peligrosa que aquella que se oculta tras la curiosidad intelectual. Muchos de los que se acercaron al Códex con el deseo de estudiarlo, de traducirlo, de comprenderlo, terminaron enfrentando eventos extraños, trágicos, a veces fatales. Y aunque estas historias han sido catalogadas como supersticiones medievales o simples coincidencias, el patrón se repite tantas veces que es imposible no prestarle atención. La primera señal aparece en el propio monasterio donde fue escrito el manuscrito, el monasterio de Podlagice, en la actual República Checa. Pocos años después de completado el códex, el lugar fue destruido. No por guerra ni por rebelión, sino por una serie de incendios inexplicables. Lo que no fue consumido por las llamas fue saqueado. Lo único que sobrevivió fue el libro. ¿Casualidad? Tal vez. Pero no fue el único lugar donde ocurrió algo similar. Siglos después, cuando el códex fue trasladado al monasterio de Broumov, en Bohemia, los registros eclesiásticos muestran que 2 monjes encargados de su custodia fueron encontrados muertos en sus celdas en la misma semana. Ambos en condiciones misteriosas, sin signos de violencia, pero con expresiones de terror grabadas en sus rostros. Nadie pudo explicar qué ocurrió. Solo quedó asentado que días antes, ambos habían discutido sobre un posible intento de traducción del capítulo sellado. Ninguno de ellos logró escribir una sola palabra. Cuando el libro fue finalmente transferido al castillo de Praga, bajo el dominio del emperador Rodolfo II, la historia toma un giro aún más oscuro. Rodolfo era conocido por su obsesión con el ocultismo, la alquimia y las profecías prohibidas. Mandó traer el Codex Gigas desde los monasterios y lo instaló en su biblioteca personal. Fue entonces cuando comenzaron los verdaderos informes de maldiciones. Sirvientes que afirmaban escuchar voces por las noches, habitaciones que amanecían con marcas en las paredes, incluso visitantes extranjeros que sufrían ataques de pánico inexplicables solo con mirar la página del diablo. Rodolfo, según crónicas de la época, cayó en un estado de melancolía profunda. Se encerró por meses, dejó de comer, de hablar con sus consejeros y murmuraba constantemente palabras en lenguas desconocidas. Tras su muerte, sus colecciones fueron dispersadas y el códex fue llevado a Estocolmo como botín de guerra durante la invasión sueca de Praga. Allí, en la Biblioteca Real, ocurriría uno de los eventos más documentados, un incendio devastador que arrasó parte del archivo central. Cientos de manuscritos ardieron en minutos, y sin embargo, una vez más, el Codex Gigas sobrevivió. No solo intacto, ni siquiera chamuscado, como si las llamas lo evitaran, como si estuviera protegido, o peor aún, como si el fuego no tuviera poder sobre él. No se detiene ahí. A lo largo del siglo XIX,
Diversos traductores intentaron descifrar por completo las partes más oscuras del libro. Uno de ellos, un filólogo alemán de nombre Andreas Hirtzen, desapareció durante una excursión al norte de Suecia, donde decía haber encontrado referencias cruzadas con otro manuscrito perdido que confirmaría las palabras ocultas del Códex. Nunca más fue visto. Otro, un sacerdote polaco llamado Stanislaw Krupa, murió de forma súbita tras asegurar en una carta que había descifrado el verdadero significado de la frase Lux Tenebris. Su carta fue encontrada junto a su cuerpo, pero quemada. Solo las cenizas permanecían. Lo más extraño es que todas estas tragedias ocurren siempre después de un intento de traducción o lectura profunda del texto oculto. Jamás a visitantes casuales, jamás a quienes solo lo observan de lejos, solo a los que intentan cruzar el umbral del conocimiento prohibido. Y esto nos lleva a una hipótesis aterradora. ¿Qué tal si el Codex Gigas no solo contiene palabras? ¿Qué tal si esas páginas actúan como un sello? ¿Un candado espiritual que no debe ser abierto? En la antigüedad era común que los textos considerados puertas fueran sellados con fórmulas escritas, no para impedir su lectura, sino para impedir su activación. Y si ese capítulo oculto, sellado con barniz, lleno de símbolos arcanos, fue escrito no para ser leído, sino para contener algo, entonces aquellos que intentan romper ese velo estarían sin saberlo, liberando una fuerza que no entienden. Por eso los manuscritos desaparecen. Por eso las bibliotecas arden. Por eso los guardianes pierden la razón. Porque lo que está ahí no es solo conocimiento, no es solo herejía, es un eco de algo más antiguo, algo que reacciona al ser invocado, algo que no fue creado para el tiempo del pasado, sino para el tiempo del fin. Y tal vez ese tiempo esté más cerca de lo que pensamos. Porque hay otro patrón que los investigadores más discretos han comenzado a notar. Cada vez que el Codex Gigas gana atención, cada vez que su imagen circula más, cada vez que alguien se atreve a hablar de él públicamente, algo se agita. Eventos climáticos extremos, violencia inexplicable, crisis espirituales, sueños colectivos. No lo digo para provocar miedo. Lo digo porque el discernimiento es un don que el Espíritu Santo ha derramado sobre su pueblo. Y si estás viendo esto ahora, si has llegado hasta aquí, no es por accidente. El conocimiento tiene consecuencias, pero también es un llamado, una alerta. Y aunque el mundo moderno quiere ignorarlo, hay cosas que siguen operando desde lo oculto. Mala sombra, profecías no cumplidas, códigos perdidos y maldiciones activas. El Codex Gigas podría ser una reliquia del pasado, pero todo indica que sigue vivo. Y si lo que ha causado hasta ahora es solo la sombra de su verdadero poder, entonces lo que vendrá al abrir sus páginas completamente podría ser la señal de algo que nadie está preparado para enfrentar. Una sombra que se proyecta desde el origen mismo del manuscrito, que marca la primera grieta en la línea entre lo divino y lo prohibido. El hombre detrás del libro. El monje que, según la leyenda, no escribió inspirado por Dios, sino por su mayor adversario. Su nombre se ha perdido en la niebla de los siglos. Algunos lo llaman Hermann el Negro, otros simplemente el escriba maldito. No hay certeza absoluta sobre su identidad, pero lo que sí se ha transmitido es su historia. Una historia que parece más una parábola oscura que una biografía. Pero incluso las leyendas, cuando perduran por generaciones, encierran verdades que el alma sabe reconocer, aunque la mente quiera negar. Cuenta la tradición que este monje vivía en el monasterio de Podlajice, un lugar apartado, austero, dedicado a la disciplina más estricta del silencio y la penitencia. Era un hombre de inteligencia excepcional,
apasionado por los textos sagrados, pero también obsesionado con los misterios que no se le enseñaban, con los pasajes que eran omitidos, con las doctrinas que eran tachadas como herejías antes siquiera de ser debatidas. Él no quería solo conocer a Dios, quería entenderlo, y eso, en su tiempo, era peligroso. Un día, fue acusado por sus superiores de transgredir los votos de la orden. Algunos dicen que cometió un pecado carnal, otros que fue sorprendido leyendo textos prohibidos, evangelios apócrifos, tratados gnósticos, escritos de origen egipcio y hebreo, que hablaban del alma como chispa divina. En cualquier caso, fue condenado. Su castigo sería uno de los más crueles de la historia monástica: ser emparedado vivo, sellado dentro de un muro sin alimento, sin luz, sin aire, una tumba construida en vida para purgar el alma. Y fue entonces, en esa noche oscura del alma, donde ocurrió lo impensable. El monje, desesperado por escapar a su destino, ofreció un trato a sus verdugos. Si le permitían vivir una noche más, escribiría un libro como nunca se había visto. Un compendio absoluto del conocimiento humano y divino. Un testimonio que glorificaría a Dios y elevaría el nombre del monasterio para siempre. Los superiores, intrigados, aceptaron. Tal vez no creyeron que fuera capaz. Tal vez pensaron que así se ocuparía mientras moría lentamente. Pero lo dejaron solo, con tinta, pergaminos y una vela. Lo que sucedió esa noche permanece envuelto en sombras. Pero al amanecer, según la leyenda, el Codex Gigas estaba completo. Más de 300 páginas escritas a mano, sin errores, con caligrafía perfecta, diagramación uniforme y una estructura imposible de lograr en tan poco tiempo. Los escribas que revisaron la obra no podían creerlo. Ningún ser humano podía haber hecho eso. Ninguno. Y cuando llegaron a la página central, ahí estaba la imagen. Aquella figura demoníaca que más tarde sería conocida como el diablo del Códex. Era su firma, su respuesta, su precio. Dicen que en algún punto de la noche, el monje comprendió que no lograría terminarlo, que su cuerpo no resistiría, que su alma no tenía suficiente luz. Y en ese momento, oró, pero no al Creador, sino al opositor. Y él respondió. El pacto fue simple, el más antiguo, el más peligroso, el más efectivo, una vida eterna en el infierno, a cambio de una obra eterna en la tierra. Y así, página tras página, el conocimiento comenzó a fluir. No desde su mente, no desde su fe, sino desde algo que lo habitó, que usó su cuerpo como instrumento, que escribió a través de él. La escritura no se detuvo, no hubo pausas. No hay errores, ni tachaduras, ni correcciones. Es como si el texto hubiera sido dictado, canalizado, vertido desde una fuente oscura directamente al pergamino. Y en esas palabras, aunque muchas parezcan benignas, incluso piadosas, hay un tono, una vibración, una sensación de que algo no encaja, como si una sombra caminara detrás de cada frase. Lo más inquietante es que, después de completar la obra, el monje no murió, al menos no de inmediato, no emparedado, no condenado. Algunos dicen que fue liberado, otros que desapareció, pero todos coinciden en que nunca más fue visto. Su nombre no fue inscrito en los registros del monasterio. No hay tumba, no hay reliquias. Es como si se hubiera evaporado, como si hubiera sido reclamado por aquel a quien invocó. Y desde entonces, el Codex Gigas ha cargado esa historia en silencio, como una cicatriz abierta, como una advertencia velada. Pero lo que pocos se atreven a preguntar es, ¿por qué ese pacto fue aceptado? ¿Por qué esa obra fue permitida? Porque Dios en su soberanía puede impedir cualquier cosa, pero permitió que ese libro se escribiera. Permitió que sobreviviera incendios, guerras, censuras. Y si lo permitió,
es porque contiene algo que debemos ver, no para glorificar al mal, sino para discernir su sutileza, para no caer en su trampa, para despertar. Y tal vez por eso, tú estás viendo este video ahora, porque lo que se avecina no es solo historia, es revelación. Una revelación que no se encuentra en los púlpitos, ni en las escuelas, ni en los libros aprobados por los concilios. Una revelación que fue escrita por un hombre, pero inspirada por una fuerza que desafía todo lo que creíste entender sobre la Biblia. Y si ese pacto fue real, si ese monje fue solo el canal para algo mucho más grande y oscuro, entonces lo que está oculto entre las líneas del Codex Gigas podría ser el mensaje más peligroso jamás escrito en nombre de la fe. Y si aquel monje realmente pactó con las tinieblas para terminar una obra imposible, si fue tan solo un canal para algo más profundo, más antiguo y más oscuro, entonces debemos observar no solo cómo fue escrito el Codex Gigas, sino lo que contiene en sus entrañas. Porque esa es quizás la parte más inquietante de este manuscrito. No se limita a la Biblia. A diferencia de cualquier otro códice religioso de la época, el Codex Gigas no contiene exclusivamente los textos sagrados reconocidos por la Iglesia. No es un compendio litúrgico. No es un manual doctrinal. Es mucho más. Y eso es precisamente lo que lo convierte en una anomalía dentro de la historia del cristianismo. Incluye obras que fueron expresamente prohibidas por la Iglesia durante siglos. ¿Por qué? Entre sus páginas encontramos textos de autores que, aunque brillantes, fueron considerados peligrosos para la fe oficial. Uno de ellos es Hipócrates, el llamado padre de la medicina. ¿Qué hace un tratado médico griego dentro de una Biblia? ¿Por qué su visión del cuerpo, la salud, el equilibrio de los humores, tendría cabida junto a los Salmos y al Apocalipsis? ¿Fue acaso una forma de sincretismo? ¿O una sugerencia de que el conocimiento humano también podía ser sagrado si era revelado por las fuerzas correctas? Otro nombre que aparece en el Códex es Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I. Sus escritos, especialmente su obra Antigüedades Judías, son fuente histórica valiosa, pero también han sido cuestionados por su mezcla de historia, interpretación y leyenda. En su obra, Josefo ofrece una visión alternativa sobre el Antiguo Testamento. Una visión que, en muchos aspectos, desafía la interpretación teológica tradicional. ¿Por qué el autor del Códex incluiría esas versiones? ¿Qué intentaba decirnos? Y no termina ahí. Dentro del manuscrito hay también secciones que recogen textos esotéricos y fórmulas alquímicas, diagramas zodiacales, símbolos mágicos e incluso una lista de penitencias que no se corresponden con los cánones de ninguna orden cristiana conocida. Es un híbrido, un cruce de caminos entre lo divino y lo oculto, entre lo aprobado y lo condenado, una recopilación de lo que debía olvidarse. Y esta es la pregunta que más perturba a quienes se han atrevido a estudiar el Codex Gigas con ojos de fe. ¿Por qué reunir en un solo volumen lo que la Iglesia se esforzó tanto en separar? La respuesta podría estar en la intención original del libro. Tal vez su propósito no era edificar, sino confundir. Tal vez su autor, o la entidad que lo inspiró, deseaba mezclar la verdad con la mentira. Porque cuando ambas se entrelazan, el alma ya no puede distinguir. Y donde no hay discernimiento, hay manipulación. Durante siglos los concilios eclesiásticos trabajaron para definir qué libros eran inspirados por Dios y cuáles debían ser excluidos del canon. Evangelios apócrifos, cartas gnósticas, textos proféticos alternativos. Todos fueron eliminados para proteger la fe de desviaciones. Y sin embargo el Codex Gigas parece haber desobedecido esa orden. Se convirtió en un archivo prohibido, un arca de herejías.
un museo del conocimiento olvidado. No hay en él una línea que diga explícitamente esto es verdad o esto es falso. Todo convive en un mismo cuerpo. Como si el manuscrito buscara devolvernos al caos original del conocimiento humano, antes de que la Iglesia pusiera orden. Como si quisiera recordarnos que hubo un tiempo donde todo era revelación. Incluso lo que ahora llamamos blasfemia. Y es aquí donde el asunto se vuelve más peligroso. Porque al colocar textos prohibidos junto a las Escrituras, el Códex sugiere que todos tienen el mismo peso espiritual. Que la voz de Hipócrates es tan válida como la de Isaías. Que la historia de Josefo puede interpretarse al lado de los evangelios. Que el cuerpo, el alma y el espíritu pueden ser tratados por igual. Y eso, para la teología tradicional, es inaceptable. Es rebelión. Es herejía. Pero no podemos ignorar un detalle clave. Muchos de esos textos prohibidos han resurgido en los últimos años. En cuevas, en excavaciones, en manuscritos escondidos. Evangelios que hablan de Jesús como maestro secreto. Cartas que afirman que el Espíritu Santo es femenino. Escritos que mencionan que la verdadera caída no fue en el Edén, sino en los cielos, antes de la creación. Y sorprendentemente algunas de esas ideas ya estaban dentro del Codex Gigas. ¿Fue una coincidencia? ¿Un delirio? ¿O una profecía que debía ser redescubierta en el tiempo correcto? Hay quienes creen que el Codex Gigas fue escrito para esta generación. No para ser entendido por los monjes de su época, sino por nosotros. Por aquellos que vivimos en tiempos donde el velo entre lo espiritual y lo material comienza a desgarrarse. Donde las antiguas estructuras religiosas se desmoronan, donde el hambre de verdad supera el miedo a la condena. Y en medio de ese colapso, el Códex vuelve a aparecer, como un espejo, como una voz antigua que nos susurra: todo lo que te enseñaron fue solo una parte. La historia que conoces fue editada, porque incluir textos prohibidos no fue un error, fue un acto de desafío. Un grito contra el dogma, una declaración de independencia espiritual. Y si ese fue el verdadero propósito del libro, entonces cada palabra, cada símbolo, cada página, es una pieza del rompecabezas que la Iglesia quiso enterrar. Pero ahora está saliendo a la luz. Y el que tiene ojos para ver, que vea. Y si el Codex Gigas fue creado no solo como un compendio de textos malditos, sino como una llave, como un canal, como una estructura simbólica diseñada para contener o liberar un conocimiento que trasciende los dogmas, entonces debemos preguntarnos: ¿quién lo usó? ¿Quién lo protegió? ¿Y quién supo desde el principio que ese libro no era solo un objeto religioso, sino una herramienta de poder? Aquí es donde surge una conexión tan inquietante como fascinante. La Orden del Temple, los famosos caballeros templarios, guerreros sagrados, monjes armados, guardianes de secretos que jamás salieron a la luz del día. Y según diversas investigaciones independientes, ocultadas, desacreditadas, silenciadas, el Codex Gigas no solo pasó por sus manos, sino que fue usado en rituales que alteraron el rumbo espiritual de Europa. La historia oficial nos dice que los templarios fueron fundados para proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Pero documentos alternativos, algunos hallados en bibliotecas selladas, otros en colecciones privadas nunca abiertas al público, muestran que su verdadero propósito era recuperar y custodiar conocimiento sagrado perdido. Artefactos, escrituras, mapas, llaves. Y entre estos, una pieza destaca por encima de todas: un manuscrito de origen oscuro que contenía más que las sagradas escrituras. El Codex Gigas encaja perfectamente en este perfil. Su contenido, su tamaño, su estructura, su simbología.
Todo indica que fue mucho más que un libro. Fue un objeto de estudio profundo, de invocación silenciosa, de activación espiritual. Y según algunos relatos del siglo XIV, varios templarios de alto rango fueron vistos en posesión de un libro imposible de cargar por un solo hombre, cubierto de símbolos antiguos y contradictorios, donde la imagen del diablo aparecía rodeada por signos zodiacales y palabras selladas. ¿Coincidencia? Tal vez no, porque el momento en que el Códex aparece en la historia templaria coincide con una época de transformación dentro de la orden. Una etapa donde pasaron de ser simples custodios de rutas sagradas a convertirse en alquimistas, hermetistas, traductores de textos hebreos, coptos, caldeos. Comenzaron a hablar de la gnosis, del Cristo interior, del Dios oculto tras el velo. Comenzaron a contradecir al Vaticano, a cuestionar la cruz, a buscar a Dios no en los altares, sino en los códigos de los antiguos. Y fue entonces que el poder eclesiástico decidió destruirlos, no por traición política, no por ambición financiera, sino por conocimiento prohibido. Porque según las acusaciones que llevaron a su caída, los templarios adoraban a un ídolo llamado Baphomet, un nombre envuelto en misterio, un símbolo que algunos relacionan con el diablo y otros con una forma velada de conocimiento divino olvidado. Pero entre los documentos ocultos del proceso inquisitorial existe una carta, una sola, mal conservada, rota en los bordes, escrito en latín medieval. Ahí un templario confiesa bajo tortura que el libro del diablo les fue entregado por un hermano caído del este y que su lectura causó visiones, revelaciones y una sed incontrolable de poder espiritual. No menciona el nombre Códice Gigas, pero sí habla de un volumen negro con ilustraciones que contenía escrituras sagradas y malditas juntas y que debía permanecer sellado, excepto en noches donde los astros formaran el ojo del Creador y del Destructor. ¿Era esto parte de un delirio inducido por el tormento? ¿O era una confesión real de un conocimiento que superó su comprensión? ¿Qué fue lo que los templarios encontraron en esas páginas que cambió su fe para siempre? Hay más. Algunos investigadores modernos han trazado rutas templarias que pasan por monasterios donde el Codex Gigas fue documentado siglos antes de su llegada a Suecia. Lugares donde surgieron rumores de rituales nocturnos, de círculos de fuego, de lecturas en lenguas muertas. Y en esos mismos sitios, siglos después, aparecieron símbolos grabados en piedra que coinciden con figuras geométricas encontradas entre los márgenes del códex. Triángulos entrelazados, estrellas de 8 puntas, el símbolo del infinito cortado. Estos signos no aparecen en las Biblias convencionales, ni en los libros litúrgicos. Aparecen en manuscritos esotéricos, en grimorios, en tratados alquímicos, y también en templos secretos atribuidos a los caballeros del Temple. No estamos hablando aquí de teorías modernas sin fundamento. Estamos hablando de rastros concretos, de paralelismos históricos, de pistas que, cuando se conectan, dibujan un mapa invisible de una red oculta de conocimiento espiritual y prohibido que utilizó el Codex Gigas como catalizador. Y esto nos lleva a una hipótesis más profunda. ¿Y si el manuscrito no fue solo una recopilación? ¿Y si fue un recipiente? Un contenedor diseñado para preservar una entidad, una fórmula, un mensaje que solo podría ser decodificado por quienes tuvieran la llave o el linaje espiritual correcto. Los templarios creían que ciertas almas estaban predestinadas para recibir revelaciones. No por mérito, sino por alineación con una vibración específica. Y si esto es cierto, entonces el Codex Gigas no solo fue un libro entre muchos, fue un punto de conexión, un altar portátil, un acceso directo entre dimensiones. Y no es casualidad que, después de la disolución de la Orden,
el libro desapareciera por un tiempo, como si aquellos que heredaron el secreto decidieran ocultarlo hasta que el tiempo profético se cumpliera. Porque si el Codex Gigas fue utilizado por los templarios en ritos secretos, y si esos ritos buscaban activar algo dormido, entonces no estamos ante un objeto histórico, sino ante una bomba espiritual con cuenta regresiva. Una que, tal vez, está a punto de despertar. Entre los detalles más perturbadores que rodean este manuscrito maldito, hay uno que ha fascinado y desconcertado a investigadores modernos, numerólogos bíblicos y expertos en criptografía espiritual: la estructura numérica del Códex. A primera vista es solo un libro. Extenso, sí, imponente, pero normal en su organización. Sin embargo, al analizar la secuencia de sus páginas, los márgenes, los símbolos repetidos y los espacios entre textos, se hace evidente que hay un patrón oculto. Un patrón que parece señalar hacia una profecía aún no revelada. Una cuenta regresiva. Un apocalipsis personal y colectivo. Todo comienza con un número. El más temido de las Escrituras. El más debatido. El más incomprendido. 666. El número de la bestia. El símbolo del sistema caído, de la corrupción espiritual, de la imitación perversa del trono de Dios. Ahora escúchame con atención. Aunque el Codex Gigas no tiene un capítulo numerado como 666, hay un fragmento específico exactamente en la página que ocuparía ese número en una numeración extendida del contenido, donde aparece una combinación alarmante de elementos. No está escrito Apocalipsis. No aparece un título grandilocuente. Pero hay marcas, códigos, inversiones de letras, espacios vacíos en forma de cruz invertida y, lo más inquietante, una secuencia de iniciales hebreas que, al ser leídas de derecha a izquierda, forman una palabra, Ketz, que significa fin o conclusión definitiva. ¿Qué hace esa palabra allí? ¿Por qué aparece rodeada de símbolos zodiacales distorsionados, fragmentos del Salmo 91 escritos en una forma arcaica, y una figura casi borrada que recuerda al ángel del abismo mencionado en el capítulo 9 del Apocalipsis? Y aún más extraño, esa sección ha sido remarcada, subrayada con trazos que no corresponden al resto del texto. Como si alguien, quizás siglos después, hubiera intentado resaltar ese fragmento o advertirnos sobre él. Pero esto es solo el principio. Un estudio publicado discretamente por un criptólogo polaco reveló que, al aplicar una matriz de lectura diagonal al Codex Gigas, un método usado en textos esotéricos medievales, se repiten patrones de 3 letras que, al ser decodificadas, forman fechas. Años específicos. Entre ellas, el año 2025 aparece no una, sino 3 veces, asociado a la palabra revelación, al número 33, edad de Jesús al morir, y al término nigredo, una etapa clave en la alquimia espiritual que representa muerte, caos y descomposición antes de la transformación. ¿Estaríamos entonces ante una advertencia cifrada? Una profecía sellada dentro de un manuscrito medieval escrita por un monje poseído o guiado, no por la luz, sino por la sombra. Pero hay más. Entre las páginas donde aparece la ilustración del diablo, se repite un símbolo diminuto, casi imperceptible, que solo se aprecia bajo lupa. Un círculo dentro de un triángulo y dentro del círculo, una cruz rota. Este símbolo aparece exactamente 6 veces a lo largo del manuscrito. La última vez, en una sección aparentemente inocente del libro, una lista de penitencias para los pecados. Pero allí, donde uno esperaría encontrar remisión, arrepentimiento y consuelo, el tono cambia. Se vuelve severo, apocalíptico. Los que vean y no entiendan serán cegados. Los que lean y no crean serán entregados al fuego de su ignorancia. Esa frase, que no proviene de ninguna parte reconocida de las Escrituras,
Se repite con ligeras variaciones, como un eco, en diferentes páginas del códex, y cada vez que lo hace, el número de palabras entre las repeticiones es múltiplo de 66. ¿Coincidencia o intención? Un diseño hecho por alguien con acceso a un conocimiento que nosotros apenas estamos empezando a redescubrir. Los antiguos sabían que los números eran más que cantidades. Eran símbolos, eran llaves, eran vibraciones espirituales que podían abrir o cerrar portales. Y el 666, en su contexto más profundo, no es solo una cifra de maldad. Es una advertencia sobre un sistema, sobre una falsificación, sobre un ciclo que debe cumplirse antes de que lo verdadero se manifieste. Y si el Codex Gigas fue construido como un espejo oscuro de la Biblia, como una distorsión ritual del conocimiento sagrado, entonces su mensaje final no puede ser ignorado, porque aunque no diga Apocalipsis con letras doradas, aunque no use trompetas ni bestias con cabezas múltiples, su estructura misma parece imitar la narrativa del fin. Un inicio con Génesis, un descenso hacia textos prohibidos, una ruptura con los cánones, una inversión de símbolos y, finalmente, una revelación sellada con marcas, números y palabras que nadie ha podido descifrar por completo. Y eso, tal vez, sea lo más aterrador. No lo que el Códex dice, sino lo que aún no ha dicho, lo que está esperando ser leído, ser activado, ser pronunciado en voz alta por alguien que crea estar listo. Pero el problema es este. ¿Y si esa profecía no está destinada a ser leída para prevenir el fin, sino para precipitarlo? El Codex Gigas insinúa una profecía sellada sobre el fin de los tiempos. Si su numerología y estructura están codificadas para revelar algo solo a quienes tienen ojos para ver, entonces es imposible no notar lo que está ausente. Lo que no se dice, pero se insinúa. Lo que fue cuidadosamente omitido y, sin embargo, deja un rastro. Y ahí es donde aparece una conexión tan poderosa como silenciosa. El libro de Enoc. El texto que fue desterrado de la Biblia canónica, ignorado por concilios, tachado de herético, y aún así, sobrevivió. Lo primero que debemos entender es que el libro de Enoc no es solo una obra apócrifa más. Es una pieza clave para entender el origen de la oscuridad espiritual que afectó a la humanidad desde antes del diluvio. Allí se habla de los vigilantes, ángeles caídos que descendieron a la tierra, se mezclaron con los humanos, les enseñaron artes prohibidas y engendraron gigantes, los Nefilim. Y lo más inquietante es que muchos de esos nombres